Queridas y queridos taunautas, aunque algunas ideas, conceptos y consejos se repiten en algunos versos, sirve muy bien el recordarlos. Esta semana tenemos el verso número 56 frente a nosotros. Aquí les leo una versión parecida a la de Windayer. Los que saben no hablan, los que hablan no saben. Cierra tu boca, guarda tus sentidos, atenúa tu agudeza. Desenreda tus complicaciones, suaviza tu brillo, fúndete con el polvo. Esta es la unión mística. Quien ha alcanzado este estado no puede ser acercado ni alejado, beneficiado ni perjudicado, honrado ni humillado. Por eso es la persona más apreciada del universo. Aquí mis reflexiones. Del verso número 54. En este verso, el Tao Te Ching nos coloca frente a una paradoja esencial. La sabiduría auténtica no necesita afirmarse y aquello que más profundamente somos no puede ser reducido a palabras. Por eso, el texto comienza con una sentencia que desconcierta al pensamiento ordinario. Los que saben no hablan, los que hablan no saben. No se trata de una prohibición a hablar, es una invitación a mirar más allá del nivel superficial de la mente que no cesa de hablar, la loca de la casa, como se le ha conocido. El verso no condena el hablar, sino la necesidad de hablar para sostener una identidad. En realidad, el Tao no está interesado en lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. En el nivel de la personalidad, este verso es profundamente práctico. Nos invita a revisar nuestra relación con la palabra, la opinión y la necesidad de validación. Los que saben no hablan. Puede entenderse aquí como una invitación a la prudencia, a la escucha y al discernimiento. En la vida cotidiana muchas palabras nacen no de la claridad, sino de la ansiedad de afirmarnos. Hablamos para ser vistos, para ser reconocidos, para sostener una imagen de nosotros mismos. Sin embargo, la verdadera sabiduría es discreta, es sobria, no necesita imponerse porque no depende de la aprobación externa. En ese sentido, el verso nos educa en el arte de la escucha. Escuchar no solo al otro, sino también a lo que emerge en el silencio entre palabras, en nuestro interior. Escucha antes de responder. Escuchar antes de concluir. Escuchar antes de reaccionar. El lenguaje entonces recupera su dignidad y deja de ser un mecanismo de defensa del ego y se convierte en un puente de comunión. Cierra la boca. No es una invitación al silencio forzado, sino a parar la urgencia de intervenir en todo. Vivimos en una cultura en la que opinar se ha vuelto casi un reflejo automático. Todo parece requerir una postura inmediata, una opinión propia. Sin embargo, el Tao nos recuerda que no toda realidad necesita ser interpretada de inmediato. Existe una sabiduría en el no responder impulsivamente. En la tradición popular se dice, Dios nos dio dos oídos y una sola boca, lo que sugiere aprender a escuchar más que a hablar. Otra enseñanza dice, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Otro dicho que va en línea con esto de ser muy prudentes al hablar, como recordatorio de que la palabra debe pasar por el filtro de la conciencia. En este nivel, el verso nos invita a hablar menos desde la reacción y el impulso y más desde la presencia. Cuando el texto dice guarda tus sentidos, no se refiere a desconectarse del mundo,
sino a voltear a nuestro interior. Nuestros sentidos, cuando están dominados por la mente, se convierten en canales de sobreestimulación. Vemos demasiado, juzgamos demasiado, interpretamos demasiado rápido. Guardar los sentidos es aprender a mirar sin apropiación, a escuchar sin interferencia, a sentir sin convertir la necesidad en palabrerío inútil. Aquí comienza a insinuarse una transición hacia lo transpersonal. La conciencia deja de estar completamente absorbida por el contenido de la experiencia y empieza a reconocerse como el espacio en que la experiencia ocurre. El verso continúa con una instrucción profundamente transformadora. Desenreda tus complicaciones. El ego es en gran medida un sistema de complicación. Complica lo simple, interpreta lo evidente, proyecta posibilidades, construye escenarios de control y defensa. Desenredar no es resolver todos los problemas, sino dejar de producir nudos innecesarios. Aquí resuena el espíritu del Wu Wei, la acción sin fricción, el fluir con la vida sin imponer resistencia. No es pasividad, sino inteligencia profunda que confía en la dinámica de lo natural, de la naturaleza. En el plano transpersonal, esto significa abandonar la ilusión de control absoluto. No somos los arquitectos del flujo de la vida, sino su expresión consciente. La vida no necesita ser forzada, necesita ser comprendida en su movimiento. Desenredar es soltar la necesidad de dirigirlo todo. El verso también dice, suaviza tu brillo. Esta es una de las frases más delicadas del verso. No se trata de apagar la luz interior, sino de liberar la luz de la necesidad de ser reconocida. El ego necesita brillar para existir, necesita ser visto, admirado, confirmado, pero el brillo del ser no compite ni se compara. Cuando el brillo se suaviza, la vida deja de ser escenario y se convierte en comunión. Aquí aparece una gran paradoja. Cuanto menos buscamos destacar, más auténtica se vuelve nuestra presencia. No porque seamos más visibles, sino porque somos más reales. La luz que no necesita ser exhibida tiene una cualidad distinta. No deslumbra, ilumina. La imagen culminante del verso es profundamente poética. Fúndete con el polvo. El polvo representa lo común, lo compartido, lo que no se distingue. Nadie se apropia del polvo y sin embargo, polvo hay en todas partes. Fundirse con el polvo es abandonar la identidad separada, la necesidad de ser algo especial frente a la vida. No significa perder dignidad, sino descubrir una dignidad más profunda, la de pertenecer a todo lo que existe, a ser unidad. La humildad no es hacerse menos, sino hacerse hermanos, vivir en fraternidad. En este punto la persona ya no vive desde la autoafirmación, sino desde la unidad. El verso llama a este estado unión mística y lo describe de manera poética. Quien ha alcanzado este estado no puede ser acercado ni alejado, beneficiado ni perjudicado, honrado ni humillado. Esto significa libertad interior. El ser humano ya no se define por los insentidos de la aprobación o de las circunstancias externas. Ha dejado de vivir en el eje premio-castigo o reconocimiento-rechazo. La identidad deja de depender de lo que ocurre. Aquí el ego pierde su centro de gravedad y emerge una conciencia estable, no porque controle la vida,
sino porque ya no necesita resistirse a ella. En el nivel transpersonal, el verso describe un desplazamiento radical. La conciencia deja de identificarse con el contenido mental y emocional y comienza a reconocerse como el fondo silencioso en el que todo aparece. El silencio ya no es una práctica, sino una experiencia de plenitud. No es algo que se hace, sino lo que se es cuando el ruido del ego se aquieta. En este estado, hablar o no hablar deja de ser importante. Lo importante es desde dónde surge la palabra. La conversación, el trabajo, las relaciones y las decisiones dejan de ser escenarios de afirmación del ego y se convierten en espacios de presencia. La espiritualidad deja de ser una experiencia extraordinaria para convertirse en una manera de vivir lo ordinario. En resumen, el verso número 56 no nos pide que dejemos de hablar, nos invita a dejar de hablar desde la separación. No nos pide desaparecer del mundo, sino dejar de vivir identificados con el personaje que cree estar separado del mundo. Cuando el ego calla, no nos quedamos vacíos, nos quedamos presentes. Y en esa presencia silenciosa, la vida se reconoce a sí misma. Ahí, ahí quizá comienza la verdadera sabiduría. Hasta aquí las reflexiones del verso. Hagamos ahora una breve meditación guiada. Adopta una postura cómoda, con la espalda relajada pero erguida, derecha en todo lo posible. Permite que los ojos se cierren lentamente. Lleva ahora tu atención a la respiración. No decimos piensa en tu respiración, sino atiéndela, siéntela. El aire entra y el aire sale. Y en cada exhalación puedes permitirte soltar un poco más, como si dejaras caer un peso innecesario. Imagina por un instante que todo eso que has tenido que explicar, defender o demostrar puede descansar. No desaparece, solo descansa. Ahora escucha estas palabras como un suave susurro. Cierra la boca, guarda tus sentidos, desenreda tus complicaciones. Permite que por un momento la vida deje de ser un problema a resolver. Imagina que los nudos internos comienzan a aflojarse, sin esfuerzo, sin lucha. Ahora, lleva tu atención al centro del pecho y escucha. Suaviza tu brillo. Deja de querer ser alguien importante. Elige simplemente ser. No tienes que destacar, no tienes que convencer, no tienes que sostener una imagen. Solo ser. La vida no te pide rendimiento, sino presencia. Lentamente, vuelve a sentir tu respiración. Y cuando lo sientas adecuado, puedes abrir los ojos sin prisa.
lleva contigo esta intención, esta intuición suave. La verdadera sabiduría no se muestra, se vive. Gracias, ha sido un gusto volver a coincidir. Es un pequeño milagro que nos regala la vida. Hasta la próxima. Como el agua, antes del nombre, antes del sol, Tao. Había un susurro sin voz, Tao. Fuente invisible, Tao. Latido profundo, Tao. Misterio que abraza el mundo.